Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Mateo capítulo 6. Del versículo 9 en adelante. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra de Dios. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oramos en esta noche, por favor. Padre, gracias te damos una vez más, porque reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer, y hoy, Señor, exaltamos tu nombre y te decimos majestad. Te decimos, Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por este momento que tú nos regalas, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar este mensaje. Gracias, ayúdanos, Señor, a oír, poner atención y poner nuestro oído espiritual para poder entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos y decirnos y enseñarnos. Gracias por esta oración. Gracias por este modelo de oración que tú dejaste. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El día miércoles comenzamos este estudio y para ello le pusimos: Señor, enséñanos a orar. Y como decía el hermano Abraham, esta es una de las palabras que los discípulos le dijeron a Jesús. Y Jesús entonces le dio un modelo de oración. Yo creo que es bien importante que nosotros, yo sé que habemos muchos que tenemos ya varios años en el Evangelio, muchos que están entrando, entonces es necesario que tanto los que están entrando como los otros, pues hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas centrales es que nosotros tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Si usted no ora conforme a la voluntad de Dios, que está establecida la voluntad de Dios, quiere saber usted la voluntad de Dios, está escrita. Así que usted no se puede salir de aquí. Usted no puede decir: Señor, castiga a tal persona, haz esto, Señor, y te pido. Usted está fuera. Sino que la voluntad de Dios es la que dice aquí en la palabra. Así que esa es una de las bases, porque hoy vamos a hablar de bases, cómo Jesús enseñó a sus discípulos y cómo la palabra de Dios, por medio de Jesús, nos enseña a nosotros. Y quisiera yo mencionar acerca de que muchas veces, o muchas personas, hemos venido a los caminos del Señor y venimos de una iglesia tradicional que nos ha enseñado a orar. Y nos ha enseñado a orar de una manera la cual está errónea. Y hoy qué bueno que a la luz de la palabra de Dios nosotros miremos la forma que Jesús enseñó, no la forma que enseña ciertas personas, o se les ocurre a ciertas personas, o lo ponen como un estatuto, sino que hoy vamos a hacerlo siempre de la forma de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que muchas veces las cosas las hacemos a la manera nuestra y tenemos que aprenderlo a hacer a la manera de Dios, y hoy es el ejemplo de la manera de Jesús. Una de las cosas que Jesús dijo es de que no usáramos vanas palabras o repeticiones. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a decir
¿Cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro? Quiero ver sus manos. Gracias. ¿Cuántos saben el Ave María? A muchos de nosotros nos lo enseñaron, ¿sí o no? Sí, ¿por qué no decirlo? Pero la oración que tenemos que aprender hoy es la de Jesús, la que nos interesa, no la que está instituido por un hombre. ¿Y por qué les mencioné esto? Porque muchos de nosotros venimos de ahí. Gloria a Dios por los que no pasaron por ahí. ¿Sí o no? Es cierto. Entonces, hoy vamos a aprender conforme a la Escritura, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. A nosotros nos enseñaron a decir el Padre Nuestro y nos lo enseñaron, pero no nos enseñaron que la oración del Padre Nuestro es un modelo que Jesús dejó. Son bases que Jesús dejó. Eso es la oración del Padre Nuestro. No es como nos decían antes, usted ore 10 Padres Nuestros, 20 Padres Nuestros y usted le va a pasar esto, esto y esto. Entonces hoy estamos aprendiendo a la manera de Jesús. Una de las cosas que yo les decía al inicio es que tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. En la enseñanza dice, el Padre Nuestro es un modelo de oración que representa una necesidad básica. Nosotros tenemos una necesidad básica de ir a Dios y en esta ocasión podemos ir por medio de la oración. Y hay unos pasos que yo quiero ver rápidamente. Yo tengo que ver varios, como 3 o 4 pasos, pero lo quisiera decir de una manera rápida. ¿Cómo se establece el Padre Nuestro? Porque es una enseñanza, es para que aprendamos. Recuérdese que aprendamos. Muchas veces nosotros comenzamos orando o nos han enseñado a orar, a pedir nada más, y esta no es una oración, es solo petición. Entonces muchas veces nosotros nos arrodillamos y comenzamos a decirle a Dios de todas nuestras necesidades, y no es de esa forma, es de la manera que Jesús nos enseña por medio de su palabra. Cuando la Biblia comienza hablando acerca de las primeras 3 partes, y cuando miramos aquí el Padre Nuestro se divide en seis partes, y una de ellas, las 3 primeras, habla acerca de la gloria de Dios, habla del reino de Dios, habla de la voluntad de Dios y habla del honor de Dios. Cuando dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Está hablando de honra, de reino, de voluntad, de honor. Está hablando de Dios, de la excelencia de Dios. Entonces, la Biblia dice que oremos, pero oremos con el entendimiento. Entonces, esta es la forma que Jesús nos ha enseñado, de la forma que tenemos que exaltar, glorificar, bendecir, alzar, darle honor a Dios con las primeras 3 bases, o como decíamos, por medio del modelo que Jesús dejó establecido. Las otras 3 habla acerca de nuestras necesidades. Y yo quisiera que nosotros miráramos aquí que Jesús siempre deja establecido todo. Y aquí miramos que el principio es que tenemos que hacer esta clase de oración, o este modelo de oración, mejor dicho, pero de la manera de Dios, de la manera de Jesús. De la manera de Jesús es primeramente entrar con acciones de gracias, exaltando, glorificando el nombre de Dios, y lo demás pues vendrá. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que saber que primero es exaltar a Dios. La Biblia ha dejado establecido, buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Entonces, lo demás vendrá por añadiduras. Entonces, eso está establecido de la manera de Jesús. Buscar primeramente el reino, buscar primeramente darle honor, gloria, honra a nuestro Dios, y lo demás, claro, nos ha dejado establecido también hablar de nuestras necesidades y peticiones, pero eso es añadidura. Tenemos que saber cómo hacerlo. La semana pasada estábamos hablando, más exacto el domingo, hablamos de lo establecido por Dios, pero de lo establecido estábamos hablando acerca de lo primero de lo primero, de darle lo primero a Dios. Y nosotros lo miramos bíblicamente, cómo
es de la manera de Dios de darle lo primero a Dios. Es la forma, no hay otra forma. La forma es lo primero, y lo primero es para Dios. Eso lo vimos el domingo. Hoy estamos viendo también, hablando de la oración, lo establecido por Dios, cómo Dios o cómo Jesús dejó establecido que nosotros orásemos. Yo quisiera que vaya conmigo. Yo sé que no lo tiene ahí, pero vamos, o si no voy yo, Apocalipsis capítulo 5, hablando acerca de la oración. Solo quisiera mencionarle aquí rápidamente lo que dice la Biblia. Cuando usted ora, Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Solo tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Me llama la atención y quiero llamar su atención en esto. Dice, y copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Ahora quiero que vaya conmigo, si usted lo tiene ahí rápido, y si no voy yo, a Salmo 141:2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando usted ora a Dios, dice que sube como incienso. Y qué bueno es que nosotros entendamos que cuando nosotros lo hacemos de la manera que Jesús ha dejado establecido, lo hacemos de una manera que sube incienso, que son las oraciones de los santos, como dice la palabra de Dios. Voy rápido. De la forma que Dios ha dejado establecido el Padre Nuestro, dice, primero habla de una necesidad paternal. Voy a ir un poco rápido. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos hablando de una necesidad paternal. Luego estamos hablando de exaltar, glorificar y levantar su nombre. Luego estamos hablando del reino y señorío, que venga a todos los seres vivientes. De eso estamos hablando las primeras partes. Las otras 3 primeras partes, la segunda parte dice, habla acerca de la provisión que Dios nos da. Está hablando acerca del perdón que Dios nos da, pero también habla acerca de la protección divina. En eso se divide el Padre Nuestro. Entonces nosotros tenemos que orar conforme está establecido. Hay un orden en esta oración modelo. Primero habla acerca de lo espiritual y luego habla acerca de la añadidura. Son bases que nosotros tenemos que saber. Y yo comienzo, me toca a mí la segunda parte, que son las 3 siguientes del Padre Nuestro. Y habla acerca del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando hablamos acerca del pan de cada día, dánoslo hoy, tenemos que hacer énfasis en cada detalle que dice esta palabra. Una de las cosas habla acerca del pan diario. Cuando habla acerca del pan diario, dánoslo hoy, estamos hablando, Señor, podemos hacer esta oración, claro, pero a la misma vez tenemos que estar conscientes que cuando decimos, Señor, danos el pan diario, estamos hablando, danos las fuerzas para obtener ese pan. Danos la fuerza, danos el vigor, ayúdanos, Señor, a obtener. Entonces vamos siempre a Él para que Él nos ayude a darnos el pan diario. Una de las cosas que nosotros miramos es, al igual que al pueblo de Israel, recuérdese que a Él siempre le venía el pan de cada día, no el pan de mañana. Son uno de los principios que usted tiene que pedir. ¿El pan de cuándo? De cada día. Entonces, ¿y cuándo lo tiene que hacer? Cada día. Es algo establecido. Por eso dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Si no diría el pan de cada mes, usted oraría cada mes. Pero por eso es necesario que oremos cada día, porque está establecido que cada día, el pan nuevo de cada día, el pan diario, dánoslo hoy. Voy a ir un poco rápido. Cuando habla acerca de dánoslo hoy, no dice dame el pan diario de cada día. ¿Dice eso? Dice dánoslo.
¿Qué significa eso para usted? Está hablando acerca no solamente de usted, sino que está hablando acerca de su prójimo. Está hablando acerca de alguien más. Entonces es bien importante saber esto. Mire, cuando Jesús siempre ha establecido por medio de la palabra de Dios y que Dios lo va a bendecir a usted, pero ¿sabe para qué es? Para que usted bendiga a los demás. ¿Sabe por qué Dios le ha dado fuerzas en su trabajo y para que usted tenga un trabajo? ¿Sabe para qué? Eso es bíblico. No es solo para usted. Dígale al que tiene a la par, por favor, es también para mí, dígale. Dígale usted. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que dejar bien establecido lo que dice. Cuando usted no puede pedir, Señor, dame, 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 porque se está convirtiendo en algo que no es bíblico. Porque la Biblia dice, dánoslo hoy. Qué bueno es que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios acerca de este principio o de esta palabra que Jesús dejó establecida. Dándolo, y cuando nosotros pensamos en aquel necesitado, qué rico es que nosotros decimos, Señor, bendice y provee, Señor, aquella y aquella familia, Señor. Te pido, oh Dios, que tú des pan a aquella y aquella persona. Cuando la Biblia habla acerca el pan de cada día, dánoslo hoy, está hablando del pan. ¿Qué es el pan para usted? ¿Qué significa el pan? Es algo necesario, es algo vital. De eso tenemos que estar conscientes nosotros. Está hablando de algo, de una necesidad, no está hablando de otras cosas. Qué bueno es que nosotros comprendamos lo que dice el Padre nuestro, el pan, el pan, el pan, el pan. Nosotros tenemos que pedir por lo necesario. Santiago habla acerca cuando nosotros pedimos y muchas veces pedimos mal. Dice que es solo pedimos, pero pedimos para nosotros, para nuestros deleites. Entonces, tenemos que dejar bien establecido cómo es que tenemos que orar y tiene que ser de la forma de Jesús. Lo vuelvo a repetir varias veces porque es necesario hacerlo, no hacerlo. ¿Qué le digo? No estoy hablando de que usted tiene que hacer una repetición o algo. Estoy hablando de un corazón, primeramente, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Y luego hay una prioridad en esta palabra acerca de lo que usted tiene que pedir. Y cuando usted dice, Señor, danos el pan. Si usted dijera, Señor, dame el pan, usted se está convirtiendo en una persona que es solo para usted. Y cuando es solo para usted, ¿cómo se convierte usted en una persona? Entonces tenemos que aprender siempre que Jesús se va a encargar de alguien más y usted es el que Dios ha puesto aquí para que ore por sus hermanos. También dice, cuando hablamos acerca del pan, dánoslo hoy, ¿a quién se lo está pidiendo? A Dios. Entonces, una de las cosas bien importantes, y esto quiero llamar la atención a todos, y principalmente a aquellos los cuales muchas veces les da pena o vergüenza o muchas veces solo lo hacemos por hacerlo. Yo le pregunto a usted, cuando usted da gracias por sus alimentos, ¿cómo lo hace? Cuando usted lo pone a orar, lo dice, Señor, gracias por el alimento, Señor. Si usted estuviera consciente, yo creo que todos los mayores sí están conscientes de qué es llevar el pan a la mesa. Los que están conscientes de que es llevar un pan a la mesa, esta persona le aseguro que va a saber orar. A mí me da pena muchas veces cuando los jovencitos solo hacen una oración por hacerla. Yo le diría, más bien es solo llenar un requisito, en vez de decir, Señor, muchas gracias por esos frijolitos tan ricos, tan deliciosos, y con ese quesito, con la crema, Señor. Y mira ese pedacito de carne a la par, qué rico, Señor. ¿Sí o no? Dios trabaja con su corazón. Dios sabe cuando son, como dice aquí, van a palabrerío o cuando solo se hace por hacerlo. Pero qué rico cuando usted siente de verdad, Señor, gracias por esta comida tan deliciosa, gracias, Señor. Yo sé y reconozco que esto viene ¿de dónde? De lo alto, viene de Dios. Él da el poder
Él da las fuerzas, Él da el vigor, Él da la sabiduría, Él da la inteligencia, Él nos da todo. ¿Nosotros qué tenemos? Nada, porque Él nos da todo a nosotros. Entonces tenemos que saber que todo viene de Dios. Cuando Dios nos manda algo, qué rico es que nosotros entendamos y comprendamos que tenemos que ser agradecidos. De hecho, la Biblia dice, sean agradecidos. Y qué bueno es que nosotros seamos y aprendamos a ser agradecidos. Cuando también hablamos acerca del pan diario, estamos hablando de fuerzas, de trabajo laborioso. Estamos hablando de esfuerzo y de honestidad. Cuando hablamos acerca del pan diario, estamos hablando, reconocemos que viene de Dios, claro que sí. Reconocemos que de Él son las fuerzas, de Él viene el vigor, pero también reconocemos de la forma que tiene que llegar ese pan, ¿a dónde? A nuestras casas. ¿De qué forma tiene que llegar ese pan a nuestras casas? Le pregunto. De una manera correcta. De una manera como queda establecido, sudado. De una manera honesta, de la manera de Dios. Hay muchos que están llevando pan a su hogar, pero no es un pan limpio, no es un pan el cual Dios ha dejado establecido. A mí me gusta mucho repetir acerca de un principio de Dios, que la bendición de Jehová es la que bendice. La bendición de Jehová es la que va a bendecir su vida. El pan de Dios es el que va a bendecir su vida. Y dice, y no añade tristeza con ella. Si usted trata de llevar otra clase de pan a su casa, no es un pan bendecido. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Reconozca y espere que Él es el proveedor de cada uno de ustedes. Cuando habla acerca de dánoslo, está hablando acerca de una preocupación compasiva por los menos afortunados. Y la otra parte dice, perdona nuestras deudas. Como también, ¿qué dice? Yo quiero detenerme un momento aquí. Tengo como 10 minutos. Nosotros hacemos esta oración o esta petición muchas veces de una manera que no la entendemos, no la comprendemos. Le estamos diciendo a Dios, perdona nuestros pecados. Somos deudores a ti porque hemos pecado. Perdónanos, porque nosotros le estamos diciendo a Dios, porque nosotros perdonamos. Perdónanos tú porque nosotros perdonamos. Ese es el cruce que le estamos diciendo a Dios cuando hablamos acerca del Padre Nuestro. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Y si lo estamos diciendo, entonces tenemos que estar conscientes de cada palabra que le decimos al Señor. Una de las cosas es que un corazón que no perdona no está en condiciones que la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado. Una vez más, lo voy a repetir. Y esto es bíblico. Un corazón que no perdona no está en condiciones que la sangre de Jesús lo limpie de todo pecado. Vamos, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si no lo tiene, yo lo tengo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, oído. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué mezcla siempre la palabra de Dios acerca que si estamos bien con Él, que si Él nos ha perdonado? Siempre mezcla a su prójimo, siempre. Cuando dice, ¿cómo dices que me amas? Si no amas al que tienes a la par.
Siempre va a mezclar cuando habla acerca del perdón. Y aquí miramos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esas son palabras de Jesús. Y yo quiero que vaya conmigo también a Marcos, por favor. Y si no lo tiene, yo creo que está ahí en Marcos capítulo 11. ...25 y 26. Ya voy terminando. Dice, y cuando estéis, ¿qué? Estamos aprendiendo acerca de la oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Voy con el 25, por favor. Porque si vosotros, ¿qué dice? No perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, esto es más serio de lo que usted piensa. Esto es blanco o negro. No existe un intermedio. No existe, no siento, hermano Quique. Es que no lo siento. Es que usted no sabe. Esto no existe aquí. Si usted quiere que Jesús, que Dios mismo lo bendiga, si usted quiere que su oración sea escuchada, si usted quiere ser perdonado, bíblicamente hablando, si usted quiere ser perdonado, ¿qué tiene que hacer? Y dice, pero cuando alguno de nosotros oremos, ¿qué dice? Si nos recordamos, claro que nos recordamos, por supuesto. ¿Qué dice? Perdonemos, ¿por qué? Para que nos perdonen. Eso es lo bíblico. Entonces estamos aprendiendo acerca de la oración, porque aquí dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a hacer un énfasis aquí. Muchas veces tenemos deudas porque nos hemos afectado. Deudas sentimentales, voy a decir de esta forma. Deudas que unos hablaron de una forma, otros hablaron, y etcétera. Muchas de estas cosas. Pero muchas veces la enseñanza también habla acerca de deudas monetarias. Yo prediqué esto hace como 2 años, 3 años, y di una enseñanza acerca de perdonar, no solamente porque me hicieron caras, perdonar porque no le caí bien, perdonar por muchas cosas, porque yo afecté, sino que está hablando acerca también de perdonar deudas monetarias también. Muchas veces tenemos enemigos por deudas monetarias. Yo sé que muchas veces usted me dice, no, es que es más fácil que yo lo perdone porque me hizo caras o porque habló de mí, pero una deuda de tal cantidad no se la voy a perdonar. Y en la Biblia usted encuentra que hay muchas formas de perdonar deudas. Sigo adelante. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Cuando habla acerca de esto, está hablando acerca del poder de Dios para poder vencer el mal. Hermanos, la única forma que nosotros podemos vencer el mal es con la protección de Dios. La única forma que Job lo pudo hacer fue estado que Dios mismo lo tenía cercado. Nosotros miramos en Job capítulo 1, cuando el diablo se acerca, que por supuesto nos quisiera devorar, que por supuesto nos quisiera derrotar. Él vino delante de la presencia de Dios y dijo, así quien no. ¿Le has puesto un vallado? ¿Le has dado protección? ¿Le has dado esto? Y de hecho vamos a ir rápido. Tengo como 5 minutos todavía. Vamos a ir rápido a Job. Job, Salmos y Proverbios. Eso lo sabe usted de memoria, pero yo quisiera recordárselo. Dice, con signos de interrogación, dice,
¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Hablando Satanás. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Hermanos, sin la protección de Dios, sin la misericordia, sin la bondad de Dios, no podemos seguir adelante. Cuando hablamos aquí, tenemos que entender que solo Dios puede librar y proteger y guardar a la raza humana o a sus hijos. Solo Dios, solo la protección de Dios. Y otro ejemplo que tenemos para saber y entender que toda la protección, que el único que nos puede guardar es Dios, es cuando nosotros miramos el Salmo 91. Hay muchas personas que lo saben de memoria, muchas personas que lo hablan, pero hay personas que no lo creen. Yo le decía hoy a un hermano que muchas veces nosotros nos infunden temor y nos dice, hay un dicho en la calle que dicen, vos salís de la calle, pero si no sabes si vas a regresar. Y nosotros le ponemos más atención a lo del mundo que a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Amén. Eso dice la palabra. Entonces, usted puede salir confiado y puede entrar confiado, ¿sí o no? Si usted crea la palabra, por supuesto. Pero muchas veces ponemos más oído a lo que dice el mundo y somos buenos para repetir más lo que dice el mundo que lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo creo que voy a ir y regresar, entrar y salir, porque Dios me está guardando. De la misma forma, si usted lo cree. Ahora, si hay un propósito eterno de Dios, también tenemos que saber de que Dios es un Dios soberano. Y termina diciendo el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el imperio, por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Eso termina diciendo el Padre nuestro. Entonces terminamos nosotros siempre exaltando, glorificando a Dios y le decimos, Señor, porque tuyo es el reino. Y gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de ser parte de ese reino eterno, de ese reino que tú has establecido. Así terminamos nosotros el Padre nuestro. Vamos a seguir hablando acerca de la oración. Vamos a seguir avanzando para que nosotros miremos también las clases de oración que existen. Pero qué bueno es que nosotros lo hagamos de la manera de Jesús. De la manera que nosotros vamos a ser bendecidos. Y recuérdese que buscad primeramente el reino, buscad primero exaltar, glorificar y bendecir. Antes, en Mateo capítulo 6, antes de los versículos que mencionamos, dice, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Así que no se preocupe, porque Dios sí sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos y si usted quiere exalte, levante sus manos y reconozca y dígale, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, la majestad. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy reconozco que por tu voluntad, por tu bondad, Señor, es que estamos aquí. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta oración, que es un modelo a seguir, son bases a seguir, por lo cual tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar de primero? ¿Por qué tenemos que reconocer tu señorío? Y tenemos que saber que buscando tu rostro vamos a obtener todo lo demás que es añadido. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de mis hermanas que están en esta noche. Gracias porque tú, Señor, has guardado, Señor, que hemos venido hasta este lugar. Y de la misma forma también reconocemos que tú nos vas a regresar a nuestros hogares con paz, con bendición, sabiendo que así como tú rodeaste a Job, a su familia y a todo lo que poseía, Señor, de esa misma manera tú, Señor, nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido y reconocemos, Señor, que solo tú eres el único Dios eterno, el único que tienes el poder para guardarnos y el único que tiene un corazón amoroso
para la humanidad y para nosotros, Señor. Gracias te damos en esta noche. Llévanos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, y bendecimos a todos aquellos oyentes, aquellos que nos miran. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones en esta noche. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo